Shalom, te saludo y los saludo en este día Shabbat. Ya día sábado, ya salió el sol. Estamos nuevamente dándole a nuestro Padre Rey Yahweh el esplendor, el resplandor, la honra y el triunfo. En esta sesión, estimado, estimada, nuestro Creador nos va a usar los labios para poder hablar de su ley divina, hablar de su bello y poderoso nombre. Hemos tocado partes de el nombre de nuestro Padre. Hemos tocado parte de la ley de nuestro Padre. Cuando hablamos del nombre de nuestro Creador, en el libro Éxodos, capítulo 3, versos 14 y 15, es el libro de Shemot en hebreo, que quiere decir nombres, porque en ese libro nuestro Padre da el nombre de las tribus y da su nombre. En ningún otro libro Él da su nombre, como lo dice, creo, en el libro, sí, en el libro de los nombres, Shemot, Éxodo, capítulo 6, dice que nuestro Creador a nadie le dio su nombre, dice. Se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, o sea que hizo contacto con ellos. Esa es la traducción. Hizo contacto con nuestros tres patriarcas y se les presentó como el que todo lo puede, como el ser que todo lo puede, el omnipotente, pero no les dio su nombre. Ahora bien, el nombre de nuestro Creador es tan importante, así como humanamente usted tiene su nombre y lo conocen por su nombre, así también Él. A muchos de nosotros nos ponen sobrenombres, en algunos países le llaman apodos, y en otros países no sé cómo le llaman, pero le ponen sobrenombres, o sea que además de su nombre, la gente los llama con un nombre que no es el nombre de ellos. Eso es lo que precisamente hemos hecho con nuestro Padre Rey Yahweh. Él da su nombre en hebreo, Yahweh. Yo le digo nuestro Padre Rey Yahweh, para tener reverencia, no dar su nombre a secas, como títulos de reverencia. Vemos que el nombre de nuestro Creador es tan importante para comprender las Escrituras, para tener revelaciones de sus Escrituras. El conservarlo es lo correcto. El cambiarlo es lo erróneo.
lastimosamente la gran mayoría que conoce el nombre de nuestro Creador y lo acepta y lo usa por un tiempo, después se lo deja arrebatar y lo cambia por títulos, nombres de criaturas inventadas por el hombre, inventadas por nosotros. Algunas religiones enseñan que el nombre hebreo es Yahweh, pero que en español es Jehová, o es Dios, o es Señor. Y cuando vemos nuestra gramática española, nos damos cuenta que los nombres propios de naciones, de ciudades, de personas, de seres, no se cambian. Mantienen su fonética, su sonido, lo mantienen. En algunos idiomas la escritura cambia porque hay escrituras que no tienen el abecedario, y si lo tienen en su lenguaje, a lo que nosotros le llamamos letras. Al lenguaje de ellos escrito le llamamos signos. En la escritura de un lenguaje a otro cambia el nombre de la forma en que se escribe, pero en su fonética, en su pronunciar, no se puede cambiar. Tiene que repetirse tal como está escrito en su idioma original, Cambiar el nombre es como usar el nombre de nuestro Creador en vano. ¿Ve? No únicamente usar el nombre de nuestro Creador en vano es cuando uno hace un juramento, jura, y no cumple, juró en vano la persona, sino que también se les blasfema poniéndole diferentes nombres, nombres que no son de él, porque todos los nombres tienen su origen. Por ejemplo, el nombre de Dios viene de Grecia. Zeus es la traducción en griego para traducirlo en nuestro español como Dios. Tenemos el nombre de Jehová. Se nos dice que un promedio de 500 años atrás, Petrus Galatini de Italia le puso el nombre de Jehová a nuestro Creador. Vemos el nombre del Señor que en el libro del navío Shea, nuestro Abba, Padre, nuestro Abba, en hebreo, Padre en español, nuestro Abba, nos dice de que ya no le llamemos Señor, porque Señor es el nombre de Baal, que le llamemos marido. Vemos el nombre de Gad en inglés, 3 letras, G-O-D, Gad. Y cuando ponemos esas letras al revés, es D-O-G. Su pronunciación es dog. Se le llama al perro. ¿Coincidencias? No, porque todo esto viene de los enemigos de nuestro Creador, de los enemigos de las Escrituras, como el título lo dice
de esta página social, enemigos de la Biblia. Está puesto de esa manera para que fácilmente nos entendamos. Porque prácticamente los enemigos de la Biblia son los mismos que hicieron el Nuevo Testamento, que le quitaron y le aumentaron escritura, cambiaron escritura de los primeros 39 libros, a lo que malamente Roma y Grecia nos ha enseñado a llamarle Antiguo Testamento. Cuando vemos el idioma español, nosotros perfectamente le podemos decir a nuestro Creador el yo soy, porque ese nombre de Yahweh viene del verbo Haya, que es el verbo ser o estar, en su conjugación de la primera persona, el yo soy. Así es de que en español lo correcto sería llamarle el yo soy, si no le queremos pronunciar su nombre en hebreo, que es nuestro Padre Rey, Yahweh. Pero la mala enseñanza nos dice que en español es Dios. No, eso es griego. La mala enseñanza nos dice que es Jehová. No, esa es una criatura que causa desolación y destrucción, dado por Petrus Galatini, hará unos 500 años atrás, un ciudadano italiano. Señor, se nos dice que es el nombre de Baal, y nuestro Padre dice que ya no le llamemos Señor, porque Señor es el nombre de Baal. Hay una gran oposición para usar el nombre de nuestro Creador. Los que defienden la teoría de que hay que seguir con Jehová, hay que seguir con Señor, hay que seguir con Dios y hay que seguir con Adonai, cuando explican el por qué, son explicaciones que ellos tienen el gran problema de no conocer las escrituras del segundo libro de Shemot 3, 14, 15. Nuestro Padre dice y advierte que con ese nombre se le conocerá por todas las generaciones. No dice que en cada idioma, en cada lenguaje, le digamos un nombre diferente al hablar, al pronunciarlo. No. Así también vemos cómo nosotros ignoramos las reglas de la gramática en español. Hay una gran oposición para adentrar a los términos hebreos, a los nombres hebreos, a la cultura hebrea. Y es de ahí de donde viene la palabra. Viene de Israel, una cultura hebrea, un idioma hebreo. Dado por nuestro Creador a su pueblo. Un idioma diferente a todos y cada uno de los idiomas que hay. Un idioma bastante similar al arameo, dos lenguas semíticas
que tienen muchos parecidos. Vemos como en el Nuevo Testamento, cuando los evangelios nos narran que Jesús fue colgado en una cruz, nos cuenta la historia del Nuevo Testamento que Poncio Pilato, el rey en esos días, hace un rótulo y se lo pone en la cruz, arriba de la cabeza, y la Escritura dice, este rótulo estaba escrito en latín, en griego y en hebreo. Si nosotros vemos nuestro lenguaje, bien hemos aceptado el griego y bien hemos aceptado el latín, pero no dejamos de entrar el hebreo. Hay una gran oposición para dejar aceptar el hebreo. Y es de donde viene la palabra. Porque no entendemos, no comprendemos. Y la oposición que hay es que cuando usamos el nombre de nuestro Creador tenemos la llave de la sabiduría para abrir cualquier escritura y tener revelaciones de ella. Cuando dejamos de entrar el idioma hebreo, empezamos a entender más fácilmente, las escrituras. Cuando Pablo iba hacia Damasco en persecución de los cristianos, dice la narración del libro de los Hechos, que iba a caballo y fue botado del caballo. Y Jesús le habla en una lengua hebrea. Vemos cuando Pablo lo están juzgando y él se defiende en una de sus defensas. Él habla en hebreo y todos callan para oír lo que él hablaba. Pero la oposición que hay para no dejar de entrar el hebreo en el cristianismo es por la misma razón por la cual Grecia y Roma se ha opuesto a todo lo que venga de Israel. Se ha opuesto a la cultura hebrea, pues los han tratado de exterminar. La escritura vulgata, católica, latín, traducida al español, en Apocalipsis, en la parte del estudio, probablemente que esté en el capítulo 22, habla en el estudio señalando a Roma como enemiga de nuestro Creador. Y esa escritura viene de Roma. Nuestro Padre da una orden en Deuteronomio 2:4 y en Deuteronomios 12:32. Dice que a la palabra que Él nos da, no le quitaréis,
ni le aumentaréis. El nombre de Él es parte de la palabra, es parte de las Escrituras. Vemos el nombre de Jesús, un nombre griego, Cristo, un nombre griego, María, un nombre latín, su nombre su nombre hebreo es Miriam. Vemos cómo los cambios que hacen, esta palabra que te doy, esta ley que te doy, esta enseñanza que te doy, no le quitarás, no le aumentaréis. Y es lo que han hecho. Nosotros estamos en situaciones en las cuales la palabra, con la gran benevolencia de nuestro Creador, se nos está revelando. Estamos conociendo lo sencillo y simple que son las Escrituras, por medio del proceso de varios años, en los cuales la gran benevolencia de nuestro Creador ha hecho llegar en nosotros la obediencia, la humildad, la honestidad, y ha llegado la pureza, ha llegado la sabiduría, sin necesidad de ir a otros libros. Vemos cómo las Escrituras han sido expuestas a cambiar el mensaje de nuestro Creador. Y lo han hecho de una manera en que nosotros lo aceptamos fácilmente. Pero cuando tenemos ya la sabiduría que nuestro Padre nos ha dado y estudiamos la palabra, tenemos contacto con la palabra por lo menos en la mañana y en la noche, venimos a darnos cuenta cómo las Escrituras han sido dañadas. Hay muchos cambios. Está en Deuteronomios, cambios. Está en el libro de Ageo, cambios. Está en el libro de Levíticos, cambios. Todos esos cambios los vamos a ver uno por uno, porque esos cambios no han sido únicamente para cambiar como un compañero, bueno, no compañero, ¿verdad? Pero sí, persona que yo regularmente veo así de vez en cuando llego a esa ciudad. Él dice que él no le presta atención a los cambios de la Biblia, dice, en esas palabras. Entonces yo le digo, porque tú crees que lo que han cambiado es el vocabulario, porque así me dio a entender, que son cambios para poder leer mejor, para poder entender mejor, con diferentes palabras. No es el vocabulario el que han cambiado, sino que la doctrina, el mensaje, lo que ha escrito nuestro Padre, lo que le ha dado nuestro Padre a Moshe para que se lo dé a su pueblo Israel. Y Israel, como luz de las naciones, pasa este mensaje a toda la humanidad. Vemos cómo en la sesión anterior estuvimos hablando de los discípulos que cortaban las espigas para comer, y los que seguían a Jesús le reclamaron que por qué los discípulos hacían eso en el día sábado, que no es permitido hacerlo. Jesús contesta de que
los ministros, los Kohanim, los malamente llamados sacerdotes, trabajan en el día sábado y son sin culpa. Son sin culpa porque el trabajo que hacen, nuestro Padre ha ordenado que se haga. No importa si ese trabajo va a caer en el día sábado o en alguna otra fiesta. Es una orden. Y la orden del sí tiene más validez a la orden del no. De los 613 mandatos, 248 son positivos, son sí, sí, sí. Y 365 son no, no, no hagas, no haga, no haga, no haga, no haga. 613, que viene siendo el equivalente al nombre de Moshe Rabbeinu, de Moisés el maestro, el profesor, porque cada letra en hebreo tiene su número, empezando del número 1 al número 400. En los números hay mucha enseñanza, hay muchos, llamémosle, enseñanzas de la dimensión secreta, que le llaman Sod en hebreo. Vemos como Jesús les dice también a los que le insinúan que por qué los discípulos comen espigas. Les dice Jesús: ¿no habéis leído las Escrituras cuando David le pide de el pan que hay en la casa de nuestro Padre para comer él y sus hijos? Pan que únicamente le está permitido comer a los ministros. Ahora bien, la respuesta cuando David le pide los panes al Cohen, al ministro que estaba en turno, el ministro no cuestiona a David, sino que cuestiona a los hombres de guerra que acompañaban a David. Le dice que si los hombres están puros. David le contesta de que tienen 2 días de haberse alejado de las mujeres. Por lo tanto, estaban limpios para comer. A David directamente no lo cuestiona, porque David es un ministro. Además de ser un rey, él es un Cohen, un ministro, a lo que malamente le llaman sacerdote. Él es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo que dice en el Salmo, Tehilim en hebreo, el Salmo 110. Permíteme corroborar, si en verdad es el Salmo 110. Sí, correcto, es el Salmo 110. En el verso 4 dice: juró nuestro Padre Rey Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
El salmo es de David. En una de estas sesiones te voy a hablar de todo ese salmo es corto. Todas las estrofas son para David. Es la vida de David. ¿Ves? Perdón. Pero el cristianismo agarra esos poemas, esos cánticos, esas escrituras y se las aplica a Jesús. Pero ignora la historia de quién se está hablando. Y en muchas escrituras lo que han hecho, el cristianismo ha hecho, únicamente agarrar un verso de un capítulo que tiene 20, 30, 40 versos. Y están hablando de una historia, pero muy diferente. Toman un verso y se lo aplican a Jesús. Pero volviendo a esa situación donde Jesús les dice, ¿no habéis leído cuando David y sus hombres comieron del pan de la casa de nuestro Padre, que solo les es permitido comer a los cohenim, a los ministros? El ministro en turno, o sea, el Cohen Gadol en hebreo, el sumo sacerdote, malamente hablado en español, no cuestiona a David, porque él sabe que David es un rey y es un Cohen. Cuando usted lee las escrituras, se va a dar cuenta que una de las vestiduras de los ministros es el efod de lino, que únicamente los ministros lo usan. No hay ningún otro personaje que no sea ministro que use el efod de lino. El único personaje que usa efod de lino es el rey David. Ahí usted tiene la prueba de que David es el sacerdote según el orden de Melquisedec, lo que le dice nuestro Padre en el verso 4 del Tehilim 110. Cuando David va danzando enfrente del arca, que lleva el arca hacia el monte Sión, Mical, la hija de Saúl, esposa de David, lo ve que iba danzando y desaprueba que David fuese danzando. Y las escrituras en esa historia, en esa parte de la historia dice, y David iba vestido con un efod de lino. Las escrituras son tan simples, siervos, tan sencillas, siervas, tan fácil de comprenderlas, que nosotros no las comprendemos por la enseñanza que ya nos dieron. Grecia y Roma se dio la tarea de explicar las escrituras. Y de la forma que nosotros entendemos las escrituras es como Grecia y Roma las ha explicado. Ahora bien, cuando alguien viene a hablarnos de una diferente manera, lo primero que decimos está mal. No es así. No queremos oír, porque suena como un diferente evangelio, lo que ha dicho el Nuevo Testamento.
Si alguien te viene a hablar de un diferente evangelio, ya sea Ángel, ya sea yo, no lo entres a tu casa, ni te sientes a la mesa con él. Son muros que Grecia y Roma han puesto para que la explicación correcta de la Escritura no entren a la humanidad, no entren a nuestra mente. La señalemos como blasfemia. Lo que antes nos decían, si hablas en mal de la Biblia, la tierra te va a tragar. Si hablas en mal de la Biblia, un rayo te va a caer. Son muros de miedo que nos ponían antes. Hemos llegado a los tiempos en que las situaciones que se están dando son más claras, el mensaje es más contundente, es más directo. Ahora bien, la recomendación es esta, siervos amados, siervas amadas. Parémonos en el camino y preguntemos cuál es el buen camino. Volvámonos a las sendas antiguas. Eso es lo que nos dice nuestro Padre a través de su profeta. Y la senda antigua es la ley divina que nuestro Padre ha dado para su pueblo. Son las reglas del juego. Son las reglas que nos evitan las desgracias, las enfermedades, las intranquilidades, que hacen de nosotros una persona de bien, un buen hombre, una buena mujer. Conozcamos a nuestro Padre, siervos amados. Los primeros 5 libros nos hablan de Él. El primer libro de El Principio, el segundo libro de Los Nombres, el tercer libro de Llamó, el cuarto libro de Desierto y el quinto libro de Palabras, a lo que malamente Grecia le ha llamado Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En hebreo tenemos Bereshit, Shemot, Wayikra, Bamidbar, Devarim. Tengamos contacto con estos primeros 5 libros. Nuestra vida va a cambiar en todo aspecto. Y lo poco que aprendamos, pongámoslo por obra. Porque ese es el llamado de nuestro Creador, poner por obra su palabra. Shabbat Shalom, siervos amados, siervas amadas, Shabbat Shalom, y a la próxima sesión estaremos. Shalom.